Todo mundo sabe que en Dragon Ball los personajes poseen atributos que sobrepasan la lógica, ya sea con Freezer pudiendo levantar montañas con solo su mente, hasta Bill siendo un ser casi inalcanzable gracias a su poder innato y a la magia del guión. Sin embargo, pese a su fuerza, velocidad y poder abrumadores, no es ni de cerca el personaje más resistente de su franquicia, habiendo varios guerreros que lo superan con creces, ya sea por tener ultra regeneración o por ser virtualmente indestructibles bajo circunstancias normales. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los personajes más resistentes en todo Dragon Ball, mencionando solo a seres capaces de aguantar castigos o desastres, dependiendo solo de su fisionomía especial directa, dejando fuera personajes que se apoyan de barreras o auras de ki, a menos que sea algo que altere sus cuerpos como tal. Y también dejaré fuera deidades de muy alto nivel, para así hacer más interesante el video. Y para esta lista usaré 3 simples variables para ordenar los puestos, siendo estos el grado de indestructibilidad de sus formas físicas, que tan bien o rápido son capaces de recuperarse, y la cantidad y nivel de eventos que han soportado en la serie. Y bueno, sin nada más que agregar, vayan por su snack favorito, pónganse cómodos y empecemos con el contenido. Ese ataque no estuvo nada mal, niño. Ese maldito de Garlic Jr. posee la vida eterna. Y en el último lugar de personajes durables aparece Garlic Jr., que si bien es un enemigo muy subestimado al ser de los inicios de Z, es el primer villano importante en conseguir la apreciada inmortalidad en toda la obra, pidiendo su deseo de mano de Shenlong al inicio de su película estelar, y con ello poniendo en jaque tanto a Kamisama así como a Goku y compañía, siendo un enemigo formidable capaz de tanquear todos los ataques de los héroes en aquel momento. Y de no ser por el arrebato de poder de Gohan que lo mandó a la zona negativa, seguramente habría conseguido acabar con los protas en aquella cinta. Aunque para su suerte su inmortalidad lo mantuvo con vida en medio de su prisión dimensional, de donde escaparía años después durante un arco de relleno, creando todo un enrevesado plan con tal de vengarse de sus enemigos. Y gracias a su inmortalidad, Garlic era básicamente imbatible bajo circunstancias comunes, logrando incluso soportar ser atravesado por Gohan para luego regenerar su herida sin problema. Y lo que es más, fue necesario enviarlo de vuelta al mundo negativo para así librarse de él, pero esta vez sellándolo para siempre, para que no vuelva a causar problemas. Y si bien Garlic Jr. logró hacerse invulnerable físicamente hablando, su poco poder base y limitadas hazañas de curación lo hacen un ser durable pero de bajo rango en general. Y en el noveno puesto de seres resistentes, tenemos a Cooler y a sus copias metálicas, quienes son de los villanos de películas más obstinados sin depender directamente de su ki, ya que en el caso de Cooler logró resistir un impacto hacia el sol con un Kamehameha hecho por Goku, recibiendo además su supernova de vuelta multiplicando aún más el daño. Y si bien casi todo su cuerpo se vaporizó, un trozo de su cabeza y cerebro quedaron con vida en medio del espacio profundo, durando lo suficiente como para ser captados por la estrella Biget y siendo combinado con ella, dando así vida a los Metal Coolers, quienes eran decenas de veces más formidables que el original, teniendo no solo una resistencia tremenda, sino también la capacidad de autorrepararse siempre que el daño sea lento y progresivo, reconstruyendo sus cuerpos en segundos y haciéndolos más fuertes en cada ocasión, siendo en esencia máquinas de batalla casi imparables que como tal solo tenían 2 debilidades, siendo la primera el ser pulverizados a base de ráfagas continuas de ki, y la segunda es destruyendo el núcleo central de la estrella Biget usando una masiva descarga de energía, algo que Goku logró usando su Ki Kodan en medio del chasis principal de Metal Cooler, destruyéndolo así para siempre junto a sus cientos de copias de reserva, las cuales pese a ser todo un fastidio de destruir, es posible hacerlo con el nivel y cantidad suficiente de poder. Funcionará conmigo. Es una lástima, hermano. Y en la octava posición de entidades tenaces tenemos uno doble, siendo ocupado por Botamo y Mageta del universo 6, quienes pese a ser secundarios con poco desarrollo, son de los guerreros más durables en los equipos que conformaron, siendo en esencia los tanques literales de sus grupos al tener cuerpos inusualmente durables, capaces de aguantar todo daño directo. Como Botamo, quien es capaz de repeler y negar cualquier golpe físico usando su cuerpo blando como amortiguador, pudiendo resistir ataques de Goku y Vegeta en Super Saiyajin e incluso de Gohan definitivo sin recibir daño importante. Aunque eso sí, el impacto de los golpes lo deja vulnerable a ser paralizado y al final sí que resulta algo herido, aunque de manera leve. Mientras que su amigo Mageta es caso aparte, al ser virtualmente invulnerable en todas las batallas que participó, saliendo ileso en cada encuentro que tuvo, sin importar los rayos o ataques que recibió.
y siendo su mayor proeza el tanquear de lleno el Final Flash de Vegeta sin lesionarse en lo más mínimo, al menos no físicamente, ya que al final solo perdió por su debilidad mental a los insultos, dejando así a Vegeta y a Botamo como murallas vivientes ante cualquier guerrero de nivel Super Saiyajin o similar. Pero al no haber hazañas más allá de eso, queda la intriga si podrían aguantar niveles divinos como tal. Durante la enorme explosión, el impacto de la violenta energía de la Genkidama y la resistencia de la propia fuerza de Goku chocaron. Y en el séptimo lugar de seres formidables tenemos al protagonista Goku, quien pese a ser un mortal sin regeneración sobrenatural, posee una durabilidad tremenda con su simple cuerpo en estado base, logrando aguantar decenas de palizas y lesiones que habrían sido fatales para cualquier otro luchador estándar, ya sea desde soportar las golpizas del Rey Piccolo o su hijo, o incluso la pelea contra Freezer en Namek, donde resistió a pocos segundos que el planeta entero estallara. Y si vamos más allá de las peleas directas, ha resistido cosas como el interior del horno de las 8 divisiones, cuyo calor era esencialmente infernal, e incluso la energía directa de un Hakai, recibiendo el ataque en modo base por varios segundos. Y si bien no lo disipó por sí mismo, resistió lo suficiente sin volverse polvo como la mayoría de cosas, demostrando que su cuerpo y voluntad eran capaces de sobreponerse incluso a energías masivas. Tal y como vemos episodios después, donde recibe de lleno la Genkidama del Universo 7, logrando sobrevivir a ella gracias a su determinación absoluta, rompiendo sus límites en el proceso y adquiriendo el ultra instinto que elevó su fuerza a nuevas alturas, además de potenciar su dureza corporal, tal y como vemos en la saga de Moro. Pero regresando al torneo del poder, ahí Goku sí que mostró el mayor aguante entre todos los guerreros presentes, cayendo y levantándose varias veces con ayuda parcial de sus camaradas y su gran valor. A diferencia de Jiren, que si bien era muy poderoso, evitó peleas innecesarias hasta llegar a la mitad del evento. A diferencia de Goku, que se la pasó cada minuto del torneo, peleando y esforzándose al máximo a una costa de drenar su fuerza. Algo que aunque no lo hace invencible, sí que lo vuelve de los guerreros más resilientes y tenaces con diferencia. ¿Y si yo te entierro primero? No es posible, si él recibió el ataque de la Genkidama. Y en el puesto 6 del material aparece el buen Vegeta, quien pese a ser visto como el Saiyajin segundón después de Goku, esto solo se limita al protagonismo y poder global, ya que en caso de resistencia neta, Vegeta supera con creces tanto al protagonista o a sus aliados cercanos, siendo un guerrero que ha resistido palizas y desastres a quemarropa y ha salido bien airoso en varios de los casos, y siendo el primero de ellos el haber soportado la modesta Genkidama terrestre que Goku y Krillin le habían preparado, una hazaña que asustó hasta el mismo Kaiosama al considerarla muy improbable. Y tras eso vemos cómo Vegeta resiste varias golpizas y derrotas que le dieron un par de buenos Zenkais en la saga Namek, lo que elevaría su poder lo suficiente como para mantenerse al día con Goku en términos de fuerza relativa, superando sus límites una y otra vez sin llegar a rendirse nunca, lo cual años después le permitió aguantar su propia explosión final durante el torneo del poder, una técnica que pese a pulverizarlo durante el arco Buu, para la etapa Super su cuerpo se había vuelto tan fuerte como para resistir y tolerar toda esa energía, aguantando el estallido por completo y eliminando a su vez a Toppo de forma rotunda, denotando que el cuerpo de Vegeta era tan durable como para resistir castigos masivos, tanto de energía así como de golpes, lo que años después lo llevaría a conseguir el Ultra Ego, donde utilizaría los ataques enemigos como combustible para luchar, lo que si bien también tiene un límite, convierte a Vegeta en el Saiyajin más indomable en términos de aguante físico literal. Y aun quitándole eso, su cuerpo base sí que puede resistir bastante, sin la necesidad de desbordar ki constante como otros guerreros. Se recuperó por completo. Y en la mitad del repertorio tenemos a Cell Perfecto, quien pese a quedar algo desfasado para los estándares de Super, su capacidad física y mega regeneración lo hicieron uno de los enemigos más tediosos de eliminar, al grado de resistir varios ataques bestiales que habrían fulminado a cualquier otro personaje al instante, empezando con resistir el Final Flash de Vegeta quemarropa y sin usar barreras de ki como tal, el cual era tan grande y masivo que se podía ver desde el espacio, perdiendo un trozo de cuerpo como saldo, pero regenerándolo minutos después sin problema. Y tiempo más tarde en su torneo especial, Cell perdería la mitad literal del cuerpo por un Super Kamehameha de Goku, pero al igual que el caso anterior, se regeneraría momentos después como si nada hubiese pasado. Y lo que es más, luego en su lucha ante Gohan fase 2, resistió su Kamehameha devuelto junto al suyo de manera directa, quedando gravemente herido tras eso, solo para recuperar todas sus partes en unos instantes.
pero sin duda su mayor y más grande hazaña fue la de literalmente inmolarse en pedazos junto a Goku en el mundo de Kaiosama, creando una explosión tan masiva y densa que tenía el potencial de destruir la Tierra por completo. Y si bien le tomó varios minutos volver en sí, lo hizo aún más fuerte que antes gracias a su inesperado Zenkai, reconstruyendo su cuerpo del todo desde su pequeña masa cerebral que logró resistir, dejando así a Cell como una auténtica máquina imparable, capaz de aguantar castigos atroces de escala planetaria y más allá. Y si bien pierde parte de su estamina cada que se regenera de golpe, lo compensa con su resiliencia y capacidad de mejora absurdamente ideal. Y en el cuarto puesto de seres macizos encontramos a Goma, quien pese a dejar mucho que desear en varios aspectos, al menos en cuanto a resistencia neta, es casi un 10 de 10, en específico al usar su modo de tercer ojo que lo dota de un poder y físico esencialmente imparables, teniendo un ritmo de recuperación y potencia que supera con creces a la mayoría de villanos previos, pudiendo aguantar pelea con varios guerreros a la vez, todo mientras se acostumbraba a su nuevo poder de golpe. Y siendo de sus mejores logros el haber resistido a pelear con Vegeta en fase 3, así como a Goku Mini fase 4, quien logró ponerlo en aprietos por un rato, solo para volver más grande y fuerte gracias a su ojo loco lleno de magia, haciéndolo un ser casi inmutable al no recibir daño visible en buena parte de sus luchas. Y no fue sino hasta que apareció Goku fase 4 adulto que Goma realmente empezó a titubear, al menos un poco, recibiendo de lleno su máximo Kamehameha que lo atravesó por completo desde el torso, el cual además agujerió su primer y segundo mundo, dejando mega aberturas entre cada sector. Y aún tras ese hipermasivo ataque, Goma consiguió regenerarse por completo en solo unos minutos, demostrando que su dichoso tercer ojo era una carta de triunfo absoluta, teniendo que quitárselo de sorpresa para así detenerlo para siempre. Y si bien su pelea y hazañas fueron breves y algo rebajadas, quedó claro que en estadísticas netas y físicas, Goma Tercer Ojo es una auténtica muralla, capaz de resistir el nivel de la fase 4 y poco más. No puede ser. Ese idiota me ha derrotado. Y en la medalla de bronce de guerreros formidables está el emperador del mal, Freezer, quien también tiene el título del villano más recurrente, tanto en apariciones así como en capacidad de sanación, siendo el enemigo no mágico más imbatible al siempre regresar a pesar de las circunstancias, logrando proezas absurdamente titánicas aún para los estándares más recientes, como poder resistir la Genkidama de Namek de Goku con solo heridas menores y molestias. Y aún más impresionante, se mantuvo con vida aún luego de ser partido en dos tras su encuentro con Goku Super Saiyajin, y no bastándole con todo eso, resistió de lleno la explosión del planeta Namek, quedando gravemente herido pero vivo, logrando sobrevivir varios meses en el espacio hasta que fue encontrado y reconstruido por su padre Cold, demostrando así que en esa época Freezer era el ser más duradero y persistente de toda la serie, título que luego perdería ante seres mágicos, pero manteniendo su resistencia neta como de muy altísimo nivel. Algo demostrado en la etapa Super, donde fue capaz de resistir el Hakai de Sidra y hasta contenerlo, así como recibir el Hakai de Topo Destructor, quedando muy agotado tras eso, pero aún en una pieza. Pero sin duda su mayor proeza de aguante en estándares Super lo vemos en la cinta de Broly, donde soportó ser el saco de boxeo del mismísimo Broly por más de una hora entera. Y si bien en parte fue gracias a su Ki Golden, eso no desmerita que su propio cuerpo logró tolerar aquella paliza sin quedar mutilado en el proceso, dejando así a Freezer como el enemigo no místico ni divino más monstruoso en términos de aguante corporal y general, siendo más durable incluso que planetas enteros y más difícil que borrar que propios universos. Y en la medalla de plata de seres persistentes, tenemos a Majin Buu y a sus variantes, quienes son de los seres más invulnerables, al menos en estándares corporales base, logrando reconstruirse constantemente tras ataques y técnicas devastadoras, como la explosión final de Vegeta, que pese a su inmenso poder, no logró acabar con la vida de Buu Gordo, quien por el contrario logró reconstruirse desde mínimas partículas, todo gracias a su regeneración mágica que superaba cualquier lógica y sentido común, pudiendo sanar cualquier perforación, desgarro o lesión en meros segundos y sin esfuerzo. Aunque eso sí, en caso de pelear contra alguien muy superior, su regeneración se iba ralentizando de a poco, pero aún así se mantenía presente como un confiable truco mágico de sanación, con Super Buu reconstruyéndose desde el humo de sus trozos, luego de ser vaporizado por Gotenks, y más tarde también se regeneró por completo, luego de autodestruirse tras un arranque de ira, reflejando así lo absurdamente durable que era su cuerpo amorfo Majin.
Pero sin duda las mayores hazañas de resistencia las vemos en su versión Kid Buu, quien se regeneró en cuestión de segundos luego de volar la tierra del mapa, así como curarse y dividirse casualmente durante su pelea final con Goku y Vegeta, quienes pese a hacerlo papilla varias veces, siempre regresaba fresco como una lechuga, y fue necesaria la Super Genkidama para finalmente atomizar su cuerpo en su totalidad, denotando que se requirió una energía insondablemente grande para asegurar la derrota de aquel chicle infernal. Y si bien su poder neto no llega a las escalas divinas, su resistencia física sí que lo hace un guerrero tremendamente tedioso de lidiar. Y en la mención de honor del video tenemos a los guerreros fantasmas de las ovas de Hachiyak, quienes al ser versiones casi intangibles de guerreros caídos, son esencialmente invulnerables a cualquier ataque físico directo, pudiendo reconstruirse al instante y sin problemas desde el mero humo que los compone. Y la única manera de vencerlos es destruyendo o inactivando la máquina de gas de Strong que los crea, cosa que los héroes consiguen gracias a la ayuda de Bulma, por lo que si bien son enemigos situacionales, su poder y molestia son casi imbatibles en caso de no detener su única debilidad. ¡No le hicimos nada! ¡Maldición! Y en la indiscutible medalla de oro está, como no, Zamasu Inmortal y sus fusiones, quienes son con inmenso margen los seres más indestructibles de toda la serie, incluso más que los propios Hakaishin o hasta los mismísimos Ángeles Guía, todo gracias al deseo de inmortalidad que Zamasu pidió a las super esferas, lo que lo dotó no solo de resistencia infinita, sino también de un cuerpo inmutable capaz de repararse al mínimo daño, tal y como vemos a través de la saga de Trunks, donde Zamasu se regenera de todos los golpes y ataques que recibe, ya sea golpes físicos, ataques de ki o cualquier otra cosa que se les ocurra, haciéndolo un enemigo esencialmente incansable, cuya única debilidad para ese entonces era ser sellado. Y aún luego de intentarlo, Zamasu logró escaparse y combinarse con Goku Black, dándose origen a Zamasu Fusión, quien era aún más fuerte e indomable en estadísticas globales, aunque teniendo ciertas diferencias entre sus versiones de anime y manga, ya que mientras en el anime se corrompió al ser solo semi-inmortal, en el manga sus células se acoplaron del todo, pudiendo autorreplicarse sin parar para siempre, mientras que en el anime su cuerpo, aunque inmortal, iba degradándose debido a su inestabilidad corporal. Por lo que viendo aquella falencia, Zamasu Fusión del anime renunció a su forma física luego de ser partido a la mitad por Trunks, dándose origen a Zamasu Infinito, cuya esencia se había combinado con el universo mismo, haciéndolo virtualmente invencible, al menos para Goku y los guerreros Z del momento, siendo necesario llamar a Zenosama y usar su borrado para así acabarlo, o al menos eso es lo que pasó en la línea principal, ya que si nos vamos a giros, la esencia de Zamasu logró sobrevivir, siendo rescatado por Fu y modificando su cuerpo, volviéndolo una fusión cyborg renacida, demostrando que al menos fuera del canon, ni Zenosama pudo acabar con él de manera definitiva, siendo necesario un segundo borrado de mano de Hearts para así erradicarlo de una buena vez. Y debido a todo eso, sumado a su capacidad de persistir más allá de lo físico, dejó a Zamasu Inmortal e Infinito como los seres más resistentes de su obra. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me gustaría saber cuál de todos los personajes mencionados es el más duradero en su opinión, o si creen que hay algún otro que merecía aparecer en la lista. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!